Pues tal y como les avanzábamos al inicio de nuestro programa, hoy tenemos nuestra sección habitual de mascotas, gracias al Colegio de Veterinarios de la provincia de Alicante, que cada semana nos acerca a nuestra explanada pues estos consejos que tanto nos interesan para cuidar a nuestras mascotas y a nuestro hogar, porque nosotros convivimos con ellos y bueno, pues también tenemos que saber cómo poder tener a nuestra mascota sana para una buena convivencia con ellos, con perros, con gatos o con cualquier tipo de animal. Y bien nos lo explica cada semana Amparo Rubio. Buenas noches, Amparo. Buenas noches. Como decimos, la convivencia, tenemos que saber, tenemos que conocer a nuestras mascotas, pero también luego a veces hay algunos factores ajenos a nosotros que no podemos controlar, que es un poco de lo que vamos a hablar esta noche, que son las alergias. Las alergias a los animales, al pelo. No sé muy bien, ahora nos explicarás ¿a qué se tiene alergia? Cuando se tiene alergia, cuando vas al médico, que te hacen estas pruebas y te dicen, ¿tienes alergia a los perros? Sí. En concreto, ¿a qué tenemos alergia? Bueno, lo primero decir pues que cada vez diagnostican más alergias los médicos. Sí. Ahora ya decimos que un 15% de las personas tienen alergia a las mascotas, a los perros o a los gatos, ya que se les tiene alergia. Bueno, cada animal es diferente. Lo que nos produce la alergia a las personas se llama alergeno. O sea, la sustancia, la alergia no es más que una reacción exagerada del organismo a una sustancia que de manera normal no tiene por qué dar ninguna reacción. Entonces esa sustancia a la que tenemos alergia se llama alergeno. Entonces, ¿qué alergenos son los que hay? Bueno, pues en los perros, aunque normalmente a ti el médico o la gente dice, no, es que tengo alergia al pelo, no es el pelo lo que nos da alergia. En perros normalmente el principal alergeno es la caspa o la descamación, esa pequeña descamación que tienen siempre en la piel. Sí. Son unas partículas... Ese polvillo blanco. Exacto, son unas partículas muy pequeñitas que a veces ni siquiera las vemos, pero que están continuamente desprendiéndolas al caminar, claro, al moverse, que van flotando por el aire y o los respiramos, o las respiramos las personas, o se depositan en los muebles, en los sofás. Eso es lo que más suele dar, pero también puede ser un alergeno, dependiendo de la persona. A otras personas lo que les puede dar alergia es la saliva o la orina. No la saliva y la orina en sí, sino una vez se seca esa saliva y esa orina, se crea un polvillo que hace como un spray y también va por el aire. O sea, que pueden ser diferentes elementos o segregaciones del perro. Exacto. No es el pelo. No es el pelo. En el gato tal y tampoco. Como se cree, que la gente siempre dice, tengo alergia al pelo de... No es el pelo no en es el sí. pelo. Principalmente es la caspilla, pero también puede ser a la orina y a la saliva. En el gato igual, también solemos decir, tengo alergia al pelo del gato, no es al pelo. En el caso del gato lo que más suele dar alergia es la saliva y unas sustancias que producen las glándulas sebáceas que tienen en la piel. Entonces, como los gatos se suelen chupar mucho, asear mucho, pues al asear se liberan esa sustancia y la reparten por todo el pelo. Pero no es el pelo así en sí, sino es esa sustancia que producen las glándulas sebáceas. Bueno, pues ahí está ese mito que acabamos de destruir totalmente. Que no, porque los pájaros, por ejemplo, también pueden dar alergia y no tienen pelo. Exacto. En el caso de los pájaros es un polvillo que producen las plumas, a lo que se tiene alergia. Eso te quería preguntar, que entonces cualquier tipo de animal nos puede producir alergia, incluso las tortugas a lo mejor, bueno, o no. Normalmente no, normalmente va relacionado claro, con los mamíferos. Es un mito lo del pelo, pero realmente las especies que suelen dar alergia son las especies que tienen pelo. Incluso un gato de estos, un esfinx que no tiene pelo, pues no da alergia. Aunque no es el pelo lo que nos da la alergia, pero ese pelo sí que hace que se produzca esa descamación. Entonces normalmente los ratoncitos que no tienen pelo, pues esos no dan alergia. Porque también nos podemos tener alergia pues, al conejo, a todos estos nuevos mamíferos, los hurones, las chinchillas, los hámsters, los ratoncitos, todo eso todo también. Animal con pelo. Exacto, todo esos también suelen producir, el principal alergeno suele ser esta caspilla también que producen, pero también la orina y la saliva. Bueno, pues ya teniendo en cuenta estos factores, digamos, que son los que producen las alergias,
¿Qué podemos hacer cuando nos detectan esa alergia? Porque muchas veces, bueno, pues ya tenemos la mascota en casa, convivimos con ella, Claro. somos muy felices, pero de repente notamos que estornudamos y cuando vamos al médico a hacernos estas pruebas, nos detectan pues que el problema, digamos, o nuestra alergia es derivada de ese gato o de ese perro que tenemos en casa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si todavía no tenemos la mascota, lo ideal es no tenerla. No tenerla, claro. Si tenemos alergia al perro o al gato, pues no tener perro o gato. Hay veces que, como tú dices, pues ya tenemos la mascota, ya es parte de la familia, o no la tenemos, pero tenemos niños y los niños se empeñan en tener una mascota. Pues existen cosas que nos van a ayudar a que los síntomas de la alergia pues sean mucho, claro, se reduzcan y sean mucho más llevaderos. Insistir mucho. El tener alergia a un animal, a un perro, a un gato, al animal que sea, nunca tiene que ser motivo de eutanasia ni de abandono indiscriminado de esa mascota. Pues eso, siempre preguntar al médico, preguntar a los veterinarios que os vamos a ayudar. Si aún así no encontramos una solución, pues por favor que no se abandone la mascota ni se eutanasia, intentemos buscarle otro hogar, que seguro que habrá otra familia dispuesta a estar con él. ¿Vale? Claro, entonces, cositas que podemos hacer. Bueno, en un principio, lo primero, el médico nos va a dar las medicaciones que él crea necesarias, dependiendo de la gravedad de los síntomas que presentemos. Pues nos puede dar spray, nos puede dar pastillas, incluso podemos tener la opción de hacer un tratamiento hiposensibilizante, las vacunas de la alergia que todos conocemos, que la gente, pues tengo alergia al polen, tengo alergia a los ácaros, te puedes poner esas vacunas. Pues para la alergia a las mascotas lo mismo, puedes hacer ese tratamiento para disminuir esa alergia. Después, cosas que os podemos ayudar los veterinarios. Pues habiendo hablado de qué es lo que produce esa alergia, pues es mucho más fácil de explicar las cosas. ¿Qué podemos hacer en el animal, en el perro, en el gato, en el conejo que nos da alergia? Pues desde hace unos años tenemos a nuestra disposición productos que van a disminuir la cantidad de alergenos que ese animal va a liberar. Ah, qué interesante. Funcionan súper bien y son en forma de lociones. Este, por ejemplo, es el que más solemos utilizar. Esto es una loción que tenemos que aplicar sobre la superficie del perro con un trapito. No tiene que estar empapado, pero bien húmedo. Le damos a todo el animal una vez por semana y con esto vamos a disminuir muchísimo la cantidad de alérgenos que el animal va a tener encima y va a poder ir soltando por ahí. Ya te digo, la gente que ya lleva años usándolo, funciona muy bien. Da igual el tipo de pelo que tenga el animal, porque igual si tiene el pelo muy largo, da igual. Da lo mismo, que sea de pelo corto, que sea de pelo largo. A lo mejor el de pelo largo pues vamos a necesitar, vamos a necesitar utilizar más cantidad de loción cada vez. Es también decir, pues la primera y la segunda vez pues no es lo ideal que le tenga que dar la loción la persona que es alérgica, pero el resto, o sea, después nos dicen que podemos incluso la persona que es alérgica dar esta loción que no le va a dar más alergia. Y luego, aparte de esta loción maravillosa que nos puede ayudar a contener, digamos, un poquito más estos elementos que nos producen alergia, algunas medidas de precaución hay que tomar también, de higiene en el hogar. Exacto, más truquillos que podemos hacer sobre nuestra mascota. Desparasitarla, tenerla siempre desparasitada muy bien externamente contra pulgas, garrapatas y ácaros, porque en caso de que nuestra mascota tenga alguno de estos parásitos se va a rascar más de lo normal y al rascarse va a liberar muchos más alérgenos por la casa de lo normal. Entonces, tener siempre, si hay alguna persona alérgica en casa, las desparasitaciones que de normal tienen que ser estrictas, todavía más. Otro truquito, cepillarlo diariamente, sea de pelo corto o sea de pelo largo. Todos los días darle un buen cepillado para eliminar todo el pelo muerto y todas las células muertas de la piel. Lo ideal es hacerlo fuera de casa y que no lo haga la persona que tiene la alergia, por supuesto, pero esto también nos va a ayudar a reducir muchísimo los alergenos. En caso de que sean animales de pelo largo, pues intentar que ese pelo esté lo más corto posible. Cortárselo de forma periódica para que no tenga el pelo muy largo y eso también nos va a ayudar a que al aplicar las lociones o al cepillar sea mucho más fácil. Claro. Dar baños pues una vez por semana o cada 15 días como máximo. Usar un champú adecuado para uso frecuente, para que no se le irrite la piel y bañarlos pues eso, cada 7-15 días como mucho. De esta manera vamos a eliminar también pues parte de esa caspilla que tiene y vamos a evitar que esté sucio porque la suciedad va a hacer que retenga todavía muchos más alergenos y vamos a eliminar pues posibles restos de saliva y de orina que también nos pueden
producir la alergia. Porque ellos también se lamen las patas y bueno, se limpian, se autolimpian. ¿Algún tipo de champú también hay específico para limpiarlos, para que no...? No, simplemente ¿Con esta eso, loción? exacto, con la loción simplemente pues eso, si vamos a seguir estos trucos y vamos a bañarlos una vez por semana o cada 15 días, que en otras charlas ya hemos dicho que no es lo ideal, pues hacerlo con un champú que sea para específico. Eso. Exacto, nunca utilicemos un champú de personas, nunca utilicemos el champú más barato, vamos a usar un champú que sepamos, exacto, porque si no, si les producimos alguna irritación en la piel, alguna infección de la piel, esto va a empeorar también la alergia, porque al haber una infección vamos a producir más descamación, más campilla. Exacto. Entonces se puede convivir perfectamente si se tiene una alergia, pues esto con un perro, con un gato, en fin, con cualquier tipo de animal. Teniendo pues estas precauciones que hemos dicho. Otro truco que no hemos dicho que puede ser interesante también en los gatos. En los estudios se ha visto que los gatos castrados tienen mucha menor cantidad de la proteína que produce esta alergia que gatos enteros. Entonces, a lo mejor, pues eso, los gatos castrados, exacto, gatos castrados van a producir menos alergia que los gatos enteros. Y después truquillos para casa. Hemos estado hablando de las cosas que podemos hacer en las mascotas, pero en nuestra casa. Pues igual que hemos dicho, ya sabemos que nos produce esa caspilla que se deposita en los muebles, en los sofás, pues intentar no tener alfombras, no tener muchas tapicerías, si tenemos que elegir pues tapicerías mejor que sean de cuero, que sean de tela, el suelo mucho mejor si es de madera o de parqué. Es importante pasar la aspiradora frecuentemente, pues por el suelo mínimo una vez por semana y por los muebles mínimo cada 15 días. Tiene que ser una aspiradora de buena calidad, tiene que tener un filtro potente, porque si no al final las aspiradoras, los alérgenos los coge y los vuelve a lanzar al ambiente, entonces eso no nos interesa. Colocar para que haya en el ambiente más CO2, estos aparatos que venden ahora, humidificadores, todas estas cosas, esto nos va a ayudar mucho. También, por supuesto, pues evitar que la mascota entre en las habitaciones, sobre todo en la habitación de la persona alérgica, porque la mayor parte del tiempo que pasamos en casa la pasamos dentro de la habitación, durmiendo, entonces si la mascota entra ahí va a liberar más alérgenos, los puede liberar en la cama, que es un tejido que va a captar mucho más. Entonces, estas cositas que parecen simples, pero que nos van a ayudar muchísimo. Hay que cumplir, que que son cuestiones de lógica que decimos, bueno, sabiendo qué es lo que produce la alergia, ahora que lo entendemos, pues como hemos dicho que también la orina puede producirla, pues en los gatos limpiar las bandejas muy a menudo, para que no se acumule ahí la orina. En hámsters, cobayas que viven dentro de jaulas y orinan allí dentro, pues lo mismo, que es limpiar esas jaulas todos los días o como mucho cada 2 días, para evitar que se quede ahí acumulada esa orina y que vaya a formar también muchos alérgenos en el ambiente. Claro, sí, tomar ciertas precauciones básicas y bueno, pues como decimos, con lógica, ¿no? Pues eso, la limpieza. Exacto, con 4 cosas. Que no entren en las habitaciones en las que vamos a dormir, que no duerman también con la persona alérgica, que también es muy común, ¿no? Que dices, ay, pobrecito, vamos a dejarlo que duerma aquí en la cama. Pues todas esas cosas evitarlas y bueno, y con 4 trucos, hombre, por supuesto al final todo depende de la gravedad de los síntomas de esa persona. Si se llega a un estado de asma, de insuficiencia respiratoria, mira, pues sintiéndolo mucho, pues vamos a tener que deshacernos de la mascota, pero bueno, lo normal es que las alergias a las mascotas sean bastante leves, que no den cuadros muy importantes y que podamos con 4 trucos mínimos y con una loción y tal, pues mantener el mismo contacto que teníamos con nuestra mascota antes de la alergia que después. Perfecto, y como decíamos, en caso de que se tengan que deshacer de la mascota, como bien decía Amparo, no la abandonen. No. Vayan, pues eso, si hace falta al veterinario, algún refugio. Existen asociaciones, los veterinarios, las clínicas veterinarias, siempre vamos a ayudar a encontrar una familia lo antes posible y una buena familia para que al principio, pues bueno, la mascota lo notará, pero saber que el resto de su vida va a tener una vida buena. Y sobre todo eso, que podremos ir a visitarle, podremos saber que está bien y bueno, que no podamos vivir con él todos los días, lo podemos tener controlado, digamos, a nuestra mascota. Bueno, pues ya sabemos todo lo que nos hace falta para cuidar de ellos en caso de que
cuidarlos nosotros también en caso de que tengamos una alergia. Y oye, pues esta loción que a mí me ha encantado, yo también soy así de tener alergias y no la conocía, así que pues para tener muy en cuenta, si tienen algún problema de este tipo, pásense por el veterinario, que les recomienda alguna de estas lociones muy efectivas, como decimos, funcionan muy bien. Bueno, Amparo, pues nos ha quedado muy claro este asunto de las alergias, pero tenemos una consulta que nos han mandado. Hoy también. Hoy también. Hemos hecho los deberes, la tengo aquí apuntada además, porque es una pregunta compleja. Bueno, seguro que para ti es muy fácil, pero te digo, nos manda Ana del Mar, desde Alicante, nos pregunta si es verdad que las hembras, si tienen una camada, más adelante en un futuro no van a tener tumores. ¿Es cierto? No. No. Falso. Falso. Pues no es verdad. Es un mito muy típico que siempre se dice, no, es que tiene que tener por lo menos una camada para que después no tenga tumores en las mamas. No es cierto. El tener una camada o no tenerla, a ella en su salud no le influye absolutamente en nada. Yo siempre se lo digo a mis clientes, digo, el que tenga una camada es porque a ti te haga ilusión. Claro. Tener una camada, tener hijos de esta perrita o lo que sea. Pero a ella, a su estado de salud, ni a su estado mental, le afecta absolutamente en nada. La mejor manera de evitar que cuando sea mayor, pues después de los 7, 8 años, pueda tener tumores en las mamas, es esterilizarla lo más pronto posible. Haciendo una esterilización antes incluso de que tenga el primer celo, disminuimos la probabilidad en un 98%. Si lo hacemos después del primer celo, ya disminuimos menos, un 63, 65%. Vaya, se nota. Exacto. Y conforme van pasando los celos, pues ya incluso a partir del tercer, cuarto celo te dicen que lo ya mismo ni lo da. intentes. No, hombre, sí, por supuesto, porque vale. no es el único, al esterilizarla, los tumores no es el único problema que vamos a evitar, pero que ya no disminuimos tanto. Entonces, el tener una camada para que no tenga infecciones de útero, para que no tenga quistes ováricos, para que no tenga tumores de mama, no influye incluso absolutamente. Trastornos, como bien decías, trastornos mentales tampoco no influye tiene ningún tipo de trauma. Nada. El tener camada o no depende de lo que quiera la familia. Exacto, de lo que quiera la familia en la que está ese animal. A la perra no le influye en nada y la mejor manera de que no tenga tumores cuando sea mayor es esterilizándola lo antes posible. Perfecto. Y ya está. Antes del primer celo. Mejor todavía. Bueno, pues ya está respondida esta pregunta. De todos modos, más adelante hablaremos del tema en profundidad. Exacto. ¿No? Hablaremos bien de la sexualidad, de los celos, tanto en la perra como en la gata. Perfecto, pues nada, le emplazamos a Ana del Mar a que siga atenta, que seguiremos hablando de este tema. Y bueno, pues les recordamos a nuestros espectadores, Ana del Mar nos mandó su pregunta a través de un correo, ya saben cuál es, alicante@populartv.net, nos mandó a través de este email su consulta y ustedes también pueden hacerlo en este correo electrónico o en nuestro Facebook, Alacant y Televisión. Nos buscan en Facebook como Alacant y Televisión y aparecemos por ahí, nos dejan un mensajito, se lo trasladamos a Amparo y ella pues les da respuesta a sus inquietudes, ya saben, sobre sus mascotas, perros, gatos, tortugas, hurones, lo que haga falta, ¿no? Estéis preparados para todo, los veterinarios. Pues como decimos, Amparo, muchísimas gracias una semana más por habernos visitado y habernos dado estos consejos y gracias también a nuestros espectadores por haber estado con nosotros y bueno, pues por mandarnos estas preguntas que también pues, nos hacen ayudar también a otros espectadores, pues que seguro que tienen estas dudas sobre sus mascotas. Volvemos la semana que viene a hablar de estos temas que tanto nos interesan, de mascotas, pero ahora nos tenemos que marchar. Nos vamos a publicidad y continuamos con más cosas en nuestra explanada. No se vayan.